Bienvenidos mis queridos amantes del cine del terror a un nuevo episodio de la Horrorpedia. Estamos de vuelta al espacio donde la fe se cuestiona, el apocalipsis se analiza y la Navidad se vive, a balazos y con cabras satánicas. Porque aunque ya pasaron las fiestas y muchos ya guardaron su arbolito, con este episodio quiero despedir la temporada de Saturnalia, al menos hasta el próximo diciembre. Y tomando en cuenta que la mayoría de los que ven este contenido ya tienen en cuenta que los Reyes Magos no existen, o al menos ya no les traen nada, ocuparemos este momento para poder recordar a esos magos con mucho cariño, como aquellos seres caritativos que llevaron regalos al nacimiento de Chuchito, solo que en esta ocasión lo haremos más bizarro de lo normal, porque sabemos que las películas no respetan ninguna fecha. Así que como buen regalo atrasado, les traigo una verdadera joya del cine español, El Día de la Bestia, que decidió demostrarnos lo que pasaría si el anticristo naciera en plena Navidad y el único que puede detenerlo es un sacerdote que debe de caer ante el pecado para así poder encontrar las respuestas y crear un plan divino. Todo esto mientras roba a vagabundos, escucha death metal y realiza misas negras para Satán. Esta obra es dirigida por Alex de la Iglesia, en la cual no solo mezcla solo comedia, terror y sátira, sino que es prácticamente una burla para absolutamente todo, para la religión, para las sectas, la televisión, la política, la música, el fanatismo y sobre todo a nosotros como espectadores, que estamos aceptando ver este tipo de películas, sin saber qué es lo que está a punto de suceder. Así que pónganse bastante cómodos, paguen su fe por unos minutos y volteen al Cristo de su sala y acompáñenme en este último viaje post-navideño, donde la salvación del mundo depende de una escopeta, del hermoso Baphomet y de la peor ceguera policial jamás antes vista. Para que no se pierdan de ningún detalle, porque aquí nada se improvisa, excepto la vida, los invito a seguir mis redes sociales, que muy seguramente van a estar apareciendo en pantalla en este momento, o de manera más directa y menos espiritual, en la descripción, donde van a poder encontrar todos los links que los van a llevar directamente a todas las plataformas y redes sociales. Sin más por el momento, creo que es momento de que comencemos con esto, que promete demasiado de hecho, porque este video no solo es una reseña, esto es una misa negra cinematográfica. Pues bien, ya que tuvieron la oportunidad de ir por sus regalos de Reyes Magos, vamos a entrar de lleno con la información que les traigo. Porque como se los conté hace un rato, este peliculón está dirigido por Alex de la Iglesia, director y escritor español que ha tenido una gran trayectoria y reconocimiento por los más grandes festivales de cine, teniendo como principal eje que la mayoría de sus films están basados en el género de la comedia, el humor negro y lo que se conoce como cine de género, que básicamente retrata un mundo de caos, efectos especiales y mucho sentido del humor. Voy a aclarar que durante esta época en la que se estrenó la película, que fue en 1995, era una época en la que estaba bastante prohibido realizar diferentes tipos de cine, en la cual se había aprobado la famosa Ley Miro, que prohibía todo tipo de cine que no estuviera alineado con el gobierno, ya que solamente se trataba de impulsar el cine de arte o con temática social, ya que en ese momento pues estaban saliendo de una guerra civil y pues todo estaba bastante controlado. Es así que ya Alex de la Iglesia, con sus películas Todo por la pasta y Acción Mutante, y a partir de entonces hubo un cambio radical en el cine. Y no es para menos, porque estas películas tuvieron un gran reconocimiento del público y de la crítica, que las terminaron galardonando con varios premios Goya, gestando un nuevo subgénero que fue bautizado como comedia satánica, que si vas a reírte del fin del mundo, al menos hay que darle una categoría cinematográfica completa. Y añadiendo un poco más de crema a sus tacos, la banda sonora encaja a la perfección con la película, añadiendo algo de metal y death metal a las escenas entre disparos y persecuciones. Canciones que quedaron a cargo de bandas como Defcon 2, Escorbuto y Pantera, lo que adorna perfectamente el contexto de la película, ya que en ese momento el mundo estaba saliendo de una época en lo que todo lo que estuviera relacionado con guitarras distorsionadas y gritos existenciales tenía que estar relacionado directamente con el mismísimo Satán. De hecho, esta es la época del pánico satánico, donde prácticamente todo era del diablo. Así que si ya se les antojó echarse esta película, o mínimo la reseña, quédense hasta el final porque esto se va a poner bastante bueno. La reseña. La película comienza con el sacerdote Ángel Berriuta, entrando a una iglesia de una manera apresurada y pidiéndole perdón a su superior porque está a punto de pecar
y causar mucho daño. Aunque sea todo lo contrario a la vida de un religioso, termina confesando que acaba de encontrar un enorme secreto del Apocalipsis. Este estaba a punto de poner en riesgo a todo el mundo. El sacerdote, al conocer la razón, le pide que proceda con mucha precaución, debido a que su rival era bastante poderoso. Y si dudaban de que Dios tenía buen sentido del humor, podemos ver que antes de que el padre Ángel se fuera, todos sus pergaminos se caen al suelo, salvándolo de que la enorme cruz de la iglesia lo aplastara, aunque su superior no tuvo tanta suerte, ya que literalmente había muerto por el peso divino. Yo me encargo de esto. Dando un salto espacial, nos encontramos en la ciudad de Madrid, donde el sacerdote Ángel llega en plena víspera de Nochebuena con el fin de desatar su caos personal en la ciudad. Le roba a un vagabundo, tira un mimo por la escalera y cuando llega un accidente donde un moribundo espera la bendición, lo único que obtiene es que se robe su billetera y le diga al oído, pódrete en el infierno. Aquí podemos notar que el sacerdote cambia la foto familiar del tipo por una carta del tarot en donde está dibujado el diablo, una inclinación que va a dejar bastante clara más adelante. La siguiente parada del sacerdote satanista es en una tienda de música, donde nos encontramos con un metalero de nombre José María, que con una muy buena vibra le recomienda algunas bandas de death metal, algo mucho más adecuado para poder contactar con el maligno. Incluso le regala un cassette y unas entradas para ver a una banda de nombre Satánica que se va a presentar en un foro llamado El Infierno, que termina impresionando al sacerdote. Qué buena onda. Porque hay que decir que el sacerdote Ángel había estado dedicado por completo al estudio bíblico, y por lo cual no había tenido un contacto directo con el mundo exterior, y por lo tanto su visión se limitaba con las enseñanzas de Chuchito, lo que termina afectándole y volviéndolo bastante ingenuo ante cualquier cosa que vea o escuche, una actitud que va a ser principal para este tipo de personaje y que va a ser prácticamente el detonante de toda la película. Aprovechando que es turista, le recomienda el hostal de su madre, Doña Rosario, con el fin de que se quede unos días. Sabe que es un lugar seguro, pues José María vive ahí, y si menciona que lo conoce, le asegura que le van a proporcionar un techo. Aquí es donde conocemos a Mina, una joven que vive y ayuda a mantener el funcionamiento del hostal, y que termina accediendo a que Ángel se quede por un buen pago. Ya en su habitación, vemos que a pesar de hacer el mal, en el fondo está bastante arrepentido, y se castiga quemándose las patas, lo que me hace pensar que es un castigo bastante recurrente entre los católicos españoles. Ángel se quemó sus patas y los antepasados de Ángel le quemaron las patas a nuestro Tlatoani Cuauhtémoc. Al día siguiente conocemos a la dueña de la casa, doña Rosario, una mujer de carácter fuerte, y que mientras tasajea a un conejo, le advierte a Mina que no deje entrar a nadie sin su permiso, no importando que sea un sacerdote. Una lección que aprendió demasiado tarde y que es demasiado crucial para nuestro mundo actual. Afortunadamente, el sacerdote no estaba en ese momento en casa, pues está en búsqueda de respuestas en una librería, buscando textos ocultistas o de magia, pero termina encontrando el libro del profesor Caban, un supuesto psíquico e investigador paranormal, muy parecido a los que salen en los infomerciales a las 3 de la mañana. Sin pensarlo dos veces, Ángel se embolsa el libro e intenta salir sin pagar, lo que lo lleva directo a la oficina del supervisor para levantarle una denuncia. En una jugada maestra, Ángel revela que su comportamiento es completamente intencional. Necesita hacer cosas malas para poder contactar a Satanás. Pensar correcto es lo que hago. Resulta que él es un catedrático teológico que estudió a profundidad el Apocalipsis de San Juan, descubriendo que no es solo un texto, es un criptograma que indica la fecha del nacimiento del anticristo. Y por casualidad es esa misma noche, el comienzo de la Navidad, demostrándonos un timing perfecto. El gerente, un poco aturdido por la explicación, pide refuerzos para que no se le escape aquel loco, momento que Ángel aprovecha para darle un planchazo y huir con el libro. Más tarde, durante la cena navideña de la posada, nos encontramos con Chema y su abuelo, que por alguna razón anda encuerado por toda la casa. Después de explicarles todo lo que necesita hacer, quedan completamente a su disposición para poder ayudar a Ángel e invocar al diablo, venderle su alma y tratar de detener el nacimiento del anticristo. Para eso, sería necesario encontrar al famoso profesor Caban. Para planear mejor el ataque, lo lleva a una lonchería donde ven una investigación paranormal del profesor, afirmando que él es el indicado. Después de dar unas vueltas por la ciudad, se encuentran con el profesor que está entrando a una tienda de 24 horas. Lo interesante es que al momento de que el profesor entra a la tienda, podemos observar que todo el mundo está muerto, sin explicaciones, sin contexto, solo la violencia de la ciudad adornando la escena.
Aunque si nos ponemos un poco más reflexivos y en retrospectiva, es un aviso de que algo más estaba ocurriendo en las calles de Madrid esa misma noche. Aprovechando la casualidad, siguen a Caban hasta el Hotel Cosmópolis, donde Ángel logra entrar sin ningún problema y siendo bastante cordial, toca la puerta y le explica que necesita su ayuda para contactar al demonio. El profesor, cansado de escuchar historias absurdas, le pide que se vaya y le promete que lo va a llamar al día siguiente para que le cuente con más detalle todo lo que está ocurriendo. Pero esta situación ya no puede esperar más y procede con la violencia. Golpea al profesor y lo amarra a una estatua para que entre en razón. Lo único que quiere es una receta para contactar al diablo. Tras varios golpes, Iván cede y le explica que necesita dibujar un pentagrama, símbolos específicos, un cuchillo o una espada como un báculo, hongos alucinógenos y para cerrar con broche rojo, hostias remojadas con la sangre de una mujer. Aunque no todos los ingredientes los tenían a la mano, deciden improvisar un poco, cambiando los hongos por un poco de LSD que Chema lleva en su bolsillo y las hostias por pan Bimbo. Justo en ese momento llega la novia del profesor, a quien Ángel decide capturar para quitarle un poco de su sangre. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Aunque Caban intenta darle tiempo para escapar, la mujer resbala por la escalera, facilitando su captura. Aunque todo esto fue bastante inútil, pues Caban aclara que necesitan la sangre de una mujer virgen, y su novia ya no lo era. Esto complica todo para Ángel. Le pide a su amigo metalero que vigile a los renes, mientras él sale a buscar el ingrediente faltante. Es por eso que regresa bastante preocupado a su casa, y es ahí donde ve a Mina, ganándose su confianza con un té y con un interrogatorio sexual bastante incómodo. Confirma que su sangre sí es funcional, aunque él ya se había adelantado a la respuesta, vaciando varias pastillas para dormir en su té, con lo cual solo queda esperar hasta que hagan efecto. Sin embargo, Ángel con las últimas pizcas de culpa termina pidiéndole permiso a Mina para tomar un poco de su sangre con el fin de crear un pacto con el diablo, provocando que la chica intente escapar, golpeándolo y tirándolo al piso. Por suerte para Ángel, termina interceptándola momentos antes de que Doña Rosario pueda verlo. Aquí el problema es que el padre no es un delincuente profesional, comete demasiados errores. Se encierra en el baño con la luz apagada, esperando que Doña Rosario se vaya, lo que lo hace sospechar aún más. Ella finge irse a su cuarto, logrando ver cómo el sacerdote arrastra a la mujer inconsciente a su cuarto. Inmediatamente intenta comunicarse con la policía, dejando en claro que en cualquier parte del mundo es más fácil hacer un pacto con el diablo a que te conteste la policía. Sin perder tiempo, doña Rosario decide tomar la situación en sus manos, o mejor dicho, en su escopeta, irrumpiendo en el cuarto de Ángel justo cuando estaba terminando de extraer la sangre. Y aquí debo admitir, esta es la primera ocasión en lo que va de este programa que una víctima no grita, no se desmaya y mucho menos corre en zigzag, sino entra directamente a dar balazos con calma y mucha precisión. Es por esto que logra darle la chinga de su vida a Ángel, Tremenda paliza, negra. que logra escapar únicamente por suerte, tirando a la mujer por la escalera. Mis respetos eternos a Doña Rosario, un ejemplo de que la experiencia puede asesinar demonios. Aunque muy mal herido, Ángel regresa al departamento del profesor Cabán. Una vez completado el recetario, Ángel procede a realizar todo el ritual. Se come los LSDs y las hostias con sangre, para después recitar algunos rezos. Tras unos momentos, todos creen que esto ha sido un fracaso. Incluso Caban acepta que todo lo que ha visto en televisión y en sus libros no son más que historias para cautivar ignorantes. Todo había sido una mentira. Pero justo en ese momento, una cabra negra entra a la habitación, poniéndose de pie frente a Ángel, confirmando que el ritual sí había funcionado y que quizás no había sido tan buena idea burlarse del demonio minutos antes. Aquí debo de mencionar que el director realizó una profunda investigación en libros de magia y de ocultismo, con el fin de poder adaptar de una manera más fiel todos estos rituales, con el fin de que todo este tema se convirtiera también en una sátira, ya que al realizar estos mismos rituales confirmaron que esto es completamente falso, y que ellos no hicieron un pacto como tal, todo fue meros efectos especiales, aunque en realidad sí hayan hecho el proceso al pie de la letra. Por obvias razones, esto provocó un enorme enojo en las comunidades satanistas que comenzaron a amenazar de muerte al propio director después de que se estrenara la cinta. Además, como un dato bastante interesante, podemos ver que la primera cabra que entra en la escena es un animal por completo, no es efecto especial. Simplemente que tuvieron que reemplazarla para las escenas finales, ya que era muy difícil de trabajar con la cabra, porque se movía por todos lados, no estaba entrenada
y se orinaba por todo el set. Entonces, el director tomó la decisión de hacer algunas tomas naturales de la cabra paseándose por el lugar y ya para las escenas en donde se necesitaba un poco más de calma o donde la cabra tuviera que hacer algunos movimientos, decidieron reemplazarla por algo más impresionante. Pero eso se los voy a contar más adelante. Caban, convencido de que esto no es una broma, desata a su novio de la bañera y le pide que se vaya, que no se preocupe y que todo estará bien. Palabras que jamás han salido bien en una película de este estilo. Un poco confundidos por lo que acaban de ver, descubren que del contrato que habían firmado y quemado se había formado la frase "esto no es un juego", creyendo que ahora el diablo iría tras ellos. Este es el momento perfecto de aumentar la paranoia, con ayuda de la policía y los medios de comunicación que ya estaban afuera del hotel. Por esto, los tres intentan escapar por el techo, aunque Cavan no lo logra y termina cayendo sobre un anuncio publicitario, que milagrosamente le termina salvando la vida, aunque su pierna sí se terminó quebrando. Por otro lado, Ángel y Chema consiguen entrar por otro departamento del piso de abajo, evadiendo a la policía que ya subía por las escaleras. Y aunque supuestamente el lugar estaba lleno de policías y medios de comunicación, entre el caos y el ambiente, Ángel y el metalero logran salir sin ningún inconveniente, porque al parecer todos habían sufrido ceguera esa noche. Es aquí donde Ángel queda completamente perdido. Ya no sabe qué hacer, no tiene pistas claras, y está a punto de rendirse y entregarse a la policía, cuando ve a un grupo terrorista que es autodenominado como Limpia Madrid, que está golpeando brutalmente a un vagabundo para después prenderle fuego. Ángel, completamente sacado de onda, ayuda a apagar el fuego cuando nota que el vagabundo porta una playera de la banda satánica, que estaba por presentarse en el foro del infierno, considerando esto como una pista crucial, pero con olor a vagabundo quemado. Se dirige rápidamente al lugar para intentar simpatizar con la gente y obtener un poco de información. Spoiler, no consigue absolutamente nada, solo que le den una tremenda paliza por andar robando cosas de otras personas. Afortunadamente, Chema intuye a dónde había ido y termina encontrándolo casi inconsciente en el baño del foro. Mientras tanto, Caban es rescatado por la policía y tratado por sus compañeros como un héroe que había sobrevivido al secuestro de un loco. Pero ahora que conoce la verdad, les pide que olviden las investigaciones habituales y se concentren en buscar indicios del nacimiento del anticristo, interrumpiendo su programa para decirle a la audiencia lo que estaba por ocurrir y enviándole un mensaje a Ángel. Será muy posible que ya haya encontrado una respuesta. Aunque se comunican por teléfono al foro, las monedas se le terminan, obligando a Caban a dejar el programa a la mitad para ir a buscarlos. Sin esperanza, Ángel se termina confesando con Chema y le pide disculpas, ya que era muy posible que haya matado a su madre al tirarla por las escaleras. Un detalle menor que parece no afectarle a Chema, aunque justo en ese momento llega Caban explicando que había encontrado varios documentos, contratos con el diablo, en donde una firma se repite constantemente, y que es exactamente igual, deduciendo que pertenece a la misma persona, a pesar de que estos documentos tengan siglos de diferencia. Lo interesante es que dicha firma no solo aparece en contratos, también en marcas que les aparecen a algunos de los poseídos, concluyendo que así como la cruz representa a Jesús y a la iglesia donde había nacido, la marca del diablo, que en este caso son dos líneas diagonales, tendría que reflejarse en la forma en la que sería su templo y en donde nacería el anticristo. Lo gracioso es que terminan frente a dos edificios que encajan perfectamente con la teoría, nada sospechoso. Al llegar, escuchan el llanto de un bebé y el sonido de una cabra, y cuando están a punto de encontrarlos, son sorprendidos por el grupo Limpia Madrid, que atacan a Caban y obligan a correr a Ángel y a Chema entre disparos hasta el ascensor del edificio, aunque corren con mucha suerte para este momento, ya que el tirador pierde por completo la puntería. Aunque el bebé y los padres no tuvieron tanta suerte, y al estar cubiertos por unos cartones, terminaron rafagueados con precisión quirúrgica. En la parte superior, Chema le pide a Ángel que se esconda mientras él intenta detener a los pandilleros que suben por las escaleras. Por otro lado, Caban se lo están madreando al ritmo de unos hermosos villancicos navideños, dándoles el tiempo para que los pandilleros lleguen finalmente al techo. Aunque Chema realmente no puede hacer nada frente a los balazos y batazos que le empezaron a propinar. Ángel, incapaz de controlar su curiosidad, se asoma un momento y descubre que uno de los pandilleros es el mismísimo Satanás, pero en su versión cabra que camina en dos patas. Con mucha fuerza logra cargar a Chema y lo lanza directo al infierno, al puro estilo de Thanos con su hija. Perdóname, niñita. Y justo aquí viene el dato interesante, porque es el momento en donde se cambia la representación del supuesto diablo, ya que al inicio, como se los mencionaba, sí era un animal,
pero para este caso tuvieron que utilizar a un actor que no tiene piernas para poder colocarles unas prótesis de patas de cabra y con ayuda de unos cables lograron que pudiera ponerse de pie y pudiera avanzar y simular que se le era el demonio, ¿no? Aunque en realidad esta es una de las mejores escenas de la película, tanto en efectos, que fueron prácticos en su mayoría, y tanto los especiales que fueron agregados con pantalla verde en postproducción, pero al final de cuentas termina siendo una joya. Esto le da el tiempo suficiente a Ángel para escapar, y aunque logra presenciar cómo le prenden fuego a Caban, intenta reaccionar lo más rápido posible, disparando en contra de los hombres, aunque no logre evitar que el psíquico quede todo chamuscado. Para continuar con su misión, se da cuenta de que los terroristas asesinaron al anticristo, mientras el diablo se aproxima lentamente. Y con los reflejos de un pistolero del viejo oeste, Ángel termina con Satán con un par de disparos, o al menos en esta versión pandillera. Aunque esta decisión termina creando mucha confusión y un enorme agujero de guión, nos damos cuenta de que todo lo que vimos en la película fue completamente en vano. Fácilmente todo hubiera ocurrido exactamente igual sin que Ángel, Gemma y el profesor Caban hubieran intervenido o hecho algo, ya que el grupo terrorista Libre Madrid fue los que terminaron matando al supuesto anticristo, Necesidades del guión. ya que el supuesto grupo terrorista que se nos presenta hubiera matado de igual manera a la familia que era indigente, lo cual quiero que recuerden para unos momentos más adelante, porque tras 9 meses después vemos una nueva versión de Madrid. Los daños han sido reparados y Caban ha sido reemplazado por otro actor con el mismo corte, el mismo estilo, el mismo nombre. Le manda un saludo a Caban, el original, que se reporta que había desaparecido en circunstancias extrañas, pero el show tenía que continuar. Lo curioso es que vemos a dos vagabundos que ven el programa frente a la fuente del ángel caído, que resultan ser el sacerdote Ángel y el profesor Caban, que están condenados a vagar sin poder regresar a sus antiguas vidas, sin poder contarle a nadie que técnicamente habían salvado al mundo del apocalipsis. Al final, El Día de la Bestia no es solo una película sobre el anticristo, el diablo o el fin del mundo. Es una película sobre el caos humano, sobre cómo nadie sabe realmente lo que está haciendo, pero aún así, seguimos adelante esperando que algo suceda. Alex de la Iglesia nos presenta un mundo donde la religión no salva, la televisión miente, la policía llega tarde y los héroes no existen, solo personas rotas tomando decisiones desesperadas. Y aún así, el mundo se salva, no por fe, no por milagros, sino por pura casualidad, violencia mal dirigida y muchísima improvisación. El Padre Ángel no es un santo, no es un mártir y definitivamente no es un ejemplo moral. Es solo un hombre aterrorizado que entiende que para hacer el bien a veces hay que ensuciarse las manos y el alma. Y quizás ahí está el verdadero mensaje de la película, que el bien y el mal no están tan claramente definidos como nos gusta creer. Y tal vez por eso esta película sigue funcionando hasta el día de hoy, que no habla como tal de un fin del mundo. Y esto se puede denotar claramente en las últimas escenas de la película, ya que como interpretación final quisiera pues acomodar los hechos de la película, ya que hay una teoría en la que mencionan o que es como la explicación más creíble de que todo lo que ocurrió o lo que vimos fue realmente culpa de los alucinógenos que se habían metido para el ritual, ya que a partir de que se drogan empiezan a tener estas alucinaciones de ver las cabras o de tener encuentros con el demonio. Sin embargo, de alguna manera podría tener sentido, aunque no del todo, ya que en el momento en el que realizaron el primer ritual, tanto Chema como el padre Ángel y el profesor Cabán pudieron ver la misma visión de la cabra que se levantaba frente a él, aunque esto también podría explicarse de una cierta manera científica, si queremos nombrarlo así, ya que muchas personas que consumen drogas como opioides o alucinógenos han llegado a tener experiencias bastante locas, en las que se encuentran con un compañero o un amigo en la misma habitación y al consumir esas drogas mencionan que se teletransportan a otro tipo de dimensión, digámoslo de cierta manera. Y es ahí donde empiezan a tener ciertas alucinaciones y logran encontrarse con su amigo o con el compañero que estaban en la misma habitación, lo cual puede llegar a ser un poco confuso, ya que si las drogas nos hacen imaginar o crear situaciones en nuestra propia mente, ¿cómo es que podemos conectarnos con otra persona en el mismo sueño, digamos? Ya que una vez que se termina el efecto y cuentan sus experiencias, mencionan que vieron exactamente lo mismo, las mismas cosas e incluso ellos se vieron en la misma alucinación e interactuaron. Entonces es un tema interesante que de cierta manera no creo que lo hayan ejemplificado o hayan querido hacerlo de esta manera, pero que puede sustentar un poco el por qué los tres vieron lo mismo al momento de realizar el ritual.
Aunque si nos metemos un poquito más de lleno con las explicaciones como tal de la película, desde el inicio se nos había presentado a este grupo terrorista de nombre Limpia Madrid, que es un grupo extremista. Una pequeña disculpa, mis luciferianos, nos agarró el temblor en plena grabación. ¡Estoy en peligro! Ya hasta se me olvidó lo que estaba diciendo, pero espero que volvamos a retomar un poquito el ritmo, porque bueno, estábamos hablando de que el grupo de Limpia de Madrid, pues básicamente se nos había presentado como un grupo terrorista. Por alguna extraña razón estaba decidiendo atacar vagabundos y que por alguna extraña razón decidieron atacar la misma noche en la que Ángel y todo su equipo comenzaron a hacer este desastre, lo cual pues cruzó sus caminos y terminaron pues de alguna manera llegando al mismo punto. Podría terminar confirmando esta teoría, ya que Chema, cuando es asesinado, no es enviado directamente al infierno. Eso es lo que nosotros vemos en pantalla. Solamente que, pues, si nos ponemos como a rebuscarlo un poquito más, podríamos decir que lo que pasó realmente es que los pandilleros sí le dieron la golpiza, le dispararon y lo aventaron del edificio. Incluso cuando el padre Ángel está escapando de esa escena, podemos escuchar que en el fondo se escucha el costalazo de cuando el cuerpo de Chema cae a la calle. Sin embargo, como Ángel estaba muy loco en ese momento, lo único que pudo ver es una representación de lo que más le tenía miedo, que en ese momento era el mismo diablo, aunque todo haya ocurrido en su cabeza. Y es por eso que al final, cuando él está confirmando de cierta manera que ya murió el anticristo, podemos ver que desde atrás él se imagina que Satanás con sus cuernos se está acercando a él para atacarlo, y en cuanto le dispara, la imagen de Satanás no se ve, simplemente es el cuerpo del pandillero que cae al suelo, lo que podría confirmarnos que sí, todo estaba en la mente de Ángel o era como él lo estaba viendo en ese momento. Más no, que realmente fuera Satanás el que estuviera realizando todos esos ataques. Y bueno, como sea que haya sido, espero que ustedes tengan una opinión diferente y una perspectiva del final de la película. Que si es distinta a la mía, por favor pasen a los comentarios y déjenmela por completo para que así podamos ir nutriendo un poquito más la conversación. Bueno, para que también aprovechen y me comenten si están de acuerdo conmigo, me olvidó mencionarles que esta película se va a llevar un total de 5 ovnis de extrañeza porque a pesar de que tengamos muchas interpretaciones para el final, todo esto podría confirmarse aún más cuando nos ponemos a ver el guión original de la película, ya que podemos darnos cuenta de que este iba a tener un final totalmente distinto, donde Ángel sí iba a llegar a este tipo de edificios, que en realidad sí iba a ser el bebé que estaba escondido bajo los cartones. Después de que hubiera ahí una complicación, Ángel iba a terminar encontrando al bebé que iba a tener la marca del diablo 666 más las dos diagonales y le iba a terminar disparando en la cara. Pero pues obviamente por iba a ser demasiado gráfico, iba a ser muy insensible, decidieron eliminar por completo esta escena y tuvieron que modificar el final de la película, lo cual pues pudo haber sido un detonante, un motivante para que toda la historia cambiara e introdujeran a este grupo terrorista como los que iban a terminar salvando la noche, aunque en realidad quisieran hacer el mal. Entonces, por este motivo y por muchas otras razones, yo creo que es bastante legal que le demos 5 ovnis de extrañeza. Es buena la película, tiene mucha comedia, tiene muchos efectos visuales bastante buenos, las canciones son perfectas, la trama es genial, simplemente que estos errores o estos agujeros de guión son lo que terminan afectando un poco la experiencia, ya que nos deja con más preguntas que respuestas, llevando una trama que pudo haber sido bastante simple a un nivel más arriba de complicación. Sin embargo, es de aplaudirse que Alex de la Iglesia se atreviera a hacer un guión de este estilo, tomando en cuenta pues todas las críticas, todas las amenazas que recibió por parte de grupos cristianos y también de grupos satánicos, que estaban en total desacuerdo por crear una sátira de lo que ellos creían. Entonces aquí yo creo que es una película que no solo jala de un lado, que es lo que sucede en la mayoría, o se van del lado del diablo o se van del lado de Dios, pero al final de cuentas siempre uno tiene la razón. En este caso, Alex Iglesia hizo esta dualidad en la que tanto el mal como el bien terminan haciendo cosas terribles o en su debido caso, cosas geniales. Pero esto queda de acuerdo a la perspectiva que cada uno tenga. Pero bueno, si les gustaría darme su opinión y aún no han visto la película, van a poder encontrarla disponible en YouTube en su idioma original. Me parece que también la traducen por si se encuentran en otro país. Entonces no hay ninguna excusa para que no se pasen a YouTube, echen un vistazo y se pasen directamente a este video y me den su opinión. Pero bueno, con esto vamos a llegar al final de este viaje infernal y ligeramente traumático.
Y si llegaron hasta aquí, felicidades, porque sobrevivieron a bastantes cabras satánicas, sectas improvisadas y a la peor fuerza policial de la historia del cine. Bueno, si les gustó este video, no olviden dejar su like, compartirlo y seguir este podcast, porque mientras el mundo no se acabe, aquí seguiremos hablando de cine, terror y esas historias que nos recuerdan que la realidad siempre puede ser peor. Mi nombre es Abel, esto ha sido el Horrorpedia. Gracias por escuchar. Cuídense mucho y no hagan pactos con el diablo sin leer las letras chiquitas. Y recuerden, si el anticristo nace en su edificio, no esperen hasta que llegue la policía. Vayan directamente tras él. Nos escuchamos hasta el próximo episodio, si los temblores y el anticristo no lo permiten. Hasta la próxima.